Carlos Santana, el hombre cuya guitarra convirtió el dolor en luz y el silencio en leyenda, vuelve hoy al centro de todas las miradas. Tras años de discreción, el músico decide mirar de frente los rumores que durante décadas acompañaron su vida privada. ¿Qué ocurrió realmente detrás de esa imagen serena, casi mística, que el público creyó conocer? ¿Y qué verdad escondía su matrimonio cuando las luces del escenario se apagaban? Antes de que el mundo empezara a preguntarse qué había detrás de sus silencios, Carlos Santana ya era un hombre dividido entre dos hogares, el hogar del escenario y el hogar de la vida real. En uno, todo parecía encenderse. Las luces, los aplausos, el sonido inconfundible de su guitarra, esa manera suya de tocar como si cada nota saliera de una herida antigua y al mismo tiempo de una oración. En el otro, lejos del público, quedaban las conversaciones pendientes, las miradas cansadas, las habitaciones donde el éxito no siempre alcanzaba para llenar los espacios vacíos. Carlos Humberto Santana Barragán nació el 20 de julio de 1947. Mexicano de origen, estadounidense por destino, creció con la música respirándole cerca, como si las calles, los ritmos y las voces de su infancia hubieran dejado una marca imborrable en sus dedos. Con el paso de los años, aquel joven que aprendió a escuchar el mundo desde la guitarra se convirtió en el fundador de una banda que llevaría su propio nombre, Santana. Y con Santana, a finales de los años 60 y comienzos de los 70, llegó una revolución sonora. Rock and roll, jazz latino, blues melódico, percusiones africanas y latinoamericanas, timbales, congas, fuego y espiritualidad, todo mezclado en un sonido que no se parecía a nada, porque venía de muchas partes a la vez. Pero mientras la leyenda crecía, también crecía el peso de vivir bajo los ojos de todos. En 1973, Carlos Santana se casó con Deborah King. Para muchos, aquella unión parecía el comienzo de una historia firme, discreta, construida no solo sobre el amor, sino también sobre una visión compartida de la vida. Durante 34 años, Deborah fue parte esencial de su mundo íntimo. No era simplemente la esposa de, era compañera, presencia, raíz y también una figura importante en la creación de Milagro Foundation, una fundación nacida con el propósito de ayudar, de devolver, de convertir la fama y los recursos en algo más grande que la celebridad. Durante años, esa imagen sostuvo una narrativa casi perfecta. El músico espiritual, la familia estable, la misión humanitaria, la vida privada resguardada detrás de una cortina de respeto. Pero ninguna cortina, por gruesa que sea, puede impedir para siempre que entre en las sombras. Porque en todo matrimonio largo existen estaciones. Estaciones de luz, estaciones de espera, estaciones en las que dos personas caminan juntas, pero ya no siempre al mismo ritmo. Y en el caso de Carlos y Deborah, esas estaciones estuvieron marcadas por una presión constante. La fama, los viajes, la atención permanente de los medios, la cercanía de los admiradores, el cansancio de las giras, la distancia emocional que puede instalarse sin hacer ruido. Carlos, en entrevistas posteriores, llegó a reconocer que su relación con Deborah había sido puesta a prueba por la enorme atención que recibía de la prensa y de los fanáticos. No era una atención sencilla, no era solo admiración, era una mirada insistente, una mirada que entra, que interpreta, que inventa, que pregunta incluso cuando nadie ha dado permiso para hacerlo. Y cuando una pareja vive bajo esa mirada, cualquier gesto puede convertirse en sospecha, cualquier ausencia en una historia, cualquier silencio en una acusación. Con los años comenzaron los rumores. Se hablaba de posibles distancias, de momentos extraños, de una vida familiar que ya no parecía tan cercana como antes. Se decía que Carlos pasaba cada vez más tiempo en giras, lejos de casa, entregado a la música, al público, a ese llamado del escenario que para un artista puede ser bendición y condena. Porque el escenario lo espera todo, lo exige todo, y a veces sin que uno lo note, también se lleva aquello que parecía más seguro. Deborah, mientras tanto, habría cargado con preguntas difíciles, preguntas que no siempre se dicen en voz alta. ¿Dónde termina la devoción de los fans y dónde empieza el peligro para una pareja? ¿Cuánto puede resistir el amor cuando la duda entra por la puerta y se sienta a la mesa? ¿Cuántas veces puede una mujer intentar convencerse de que todo está bien cuando su corazón le responde con un silencio distinto? La historia todavía no se había roto oficialmente, pero algo poco a poco ya estaba cambiando. Y a veces las rupturas no empiezan con una firma ni con un portazo, empiezan mucho antes. Empiezan en una mirada evitada, en una llamada que no llega, en una cena donde faltan palabras, en una casa donde aún vive el amor, pero ya no encuentra el camino de regreso.
En octubre de 2007, aquello que durante años había permanecido bajo la superficie salió finalmente a la luz. Deborah King presentó la solicitud de divorcio, alegando diferencias irreconciliables. Una frase breve, casi fría, como suelen ser las frases legales, pero detrás de esas dos palabras, diferencias irreconciliables, cabían 34 años de historia. Cabían promesas, hijos, proyectos, viajes, noches de espera, discusiones no resueltas, recuerdos felices y heridas que quizá nunca fueron mostradas en público. Para el mundo, la noticia cayó como una grieta sobre una imagen que parecía sólida. Carlos Santana, el músico de aura espiritual, el hombre asociado a la paz interior, al mensaje elevado, a la música como puente entre almas, estaba atravesando uno de los finales más dolorosos de su vida privada. Y Deborah, lejos de presentar su decisión como un impulso, habló de ella como algo profundamente difícil pero necesario. Necesario para liberarse de una carga que la había acompañado durante demasiado tiempo. La sospecha, la duda, el desgaste provocado por la posibilidad de la infidelidad. No hubo una confesión pública definitiva que cerrara todas las preguntas. No hubo una escena final que explicara cada detalle. Y quizá por eso mismo, la historia siguió alimentando la imaginación de muchos. Los medios especularon durante años sobre supuestas relaciones, sobre compañías misteriosas, sobre ausencias en momentos familiares importantes. Pero una cosa es el rumor y otra muy distinta es la verdad completa de una pareja. La verdad completa rara vez cabe en un titular, rara vez se deja fotografiar, rara vez se entrega entera a quienes miran desde afuera. Lo cierto es que, en los últimos años de aquel matrimonio, Carlos parecía vivir cada vez más absorbido por su carrera. Las giras, los compromisos, los viajes largos, la maquinaria interminable de la música internacional. Para un artista de su talla, cada ciudad podía ser una promesa, cada concierto una ceremonia, cada aplauso una confirmación de que seguía siendo necesario. Pero mientras el público lo recibía con emoción, en casa quedaban otras necesidades. La presencia, la escucha, la ternura cotidiana, esa forma simple y profunda de decir «estoy aquí». Y ahí aparece una de las grandes paradojas de la fama. Un hombre puede tocar para miles y sin embargo no saber cómo responder a una sola voz que lo espera en la intimidad. Puede llenar estadios y dejar vacía una silla en la mesa familiar. Puede ser venerado por desconocidos y al mismo tiempo perder lentamente el lenguaje privado de quienes más lo conocen. La prensa, por supuesto, no dejó escapar el momento. Cada aparición de Carlos fue observada con lupa. Cada viaje en solitario, cada gesto serio, cada ausencia en eventos familiares, todo parecía convertirse en material para una nueva conjetura. Se habló de mujeres jóvenes, de encuentros no confirmados, de amistades convertidas por la imaginación pública en posibles romances. In the ancient land of Eldoria, where skies shimmered and forests whispered secrets to the wind, lived a dragon named Zephyros. Not the burn it all down kind, but he was gentle, wise, with eyes like old stars. Even the birds fell silent when he passed. Y hay finales que, aunque nadie los quiera, terminan revelando lo que durante años se intentó esconder. Así terminó una etapa que había comenzado en 1973 con esperanza y terminó en 2007 con papeles de divorcio, titulares y un eco difícil de borrar. Pero la vida de Carlos Santana no se detuvo allí. Como suele ocurrir en las historias humanas, después de una ruptura llegó otra pregunta. Después del final, otra puerta. Y detrás de esa puerta aparecería una mujer distinta, una nueva historia de amor, y con ella nuevos rumores que volverían a poner al legendario guitarrista frente al juicio del público. Después del divorcio, Carlos Santana pareció entrar en una etapa distinta, una de esas etapas en las que el pasado no desaparece, pero empieza a quedarse detrás como una ciudad vista desde la ventanilla de un tren. Había perdido una relación de 34 años. Había cerrado un capítulo que no solo pertenecía a su vida íntima, sino también a la memoria pública de quienes lo habían seguido durante décadas. Y aún así, la música seguía llamándolo, la guitarra seguía esperando sus manos, el mundo seguía viendo en él al artista capaz de transformar la nostalgia en fuego. Pero cuando una figura como Santana vuelve a amar, el amor rara vez nace en silencio. En julio de 2010, durante un concierto, Carlos hizo algo que sorprendió incluso a quienes creían conocer su lado más espontáneo. Le pidió matrimonio a Cindy Blackman, una baterista poderosa, magnética, dueña de una energía distinta, intensa, casi volcánica. No fue una propuesta escondida en una cena privada ni un susurro reservado para dos. Fue un gesto frente a la música, frente al público, frente a la vida misma. Como si Carlos quisiera decir que, después de la caída,
todavía quedaba espacio para comenzar de nuevo. Y en diciembre de ese mismo año, ambos se casaron. Para muchos, Cindy representaba una nueva armonía. No era una presencia ajena al universo de Carlos, también venía de la música, también conocía el lenguaje de los escenarios, la presión de las giras, el cansancio de los viajes, la soledad que puede existir incluso entre multitudes. En apariencia, eso los unía de una manera especial. Ella no miraba la fama desde afuera, la entendía desde dentro. Sabía lo que significaba entregar el cuerpo al ritmo, vivir con el pulso acelerado, escuchar los aplausos y luego regresar a una habitación donde todo vuelve a ser humano, simple, vulnerable. Durante años, la pareja apareció ante las cámaras con sonrisas serenas, gestos cómplices y una imagen de unión casi perfecta. Carlos hablaba de espiritualidad, de amor, de energía. Cindy lo acompañaba con una presencia firme, elegante, segura. Y quienes los veían juntos podían creer que aquella historia había llegado para cerrar viejas heridas, para devolverle al guitarrista una paz que parecía haberse extraviado al final de su primer matrimonio. Pero la vida pública tiene una costumbre cruel. Nunca se conforma con la superficie, siempre busca una grieta. En una entrevista, un momento pequeño, casi imperceptible, empezó a despertar preguntas. No fue una gran discusión, no fue una confesión dramática, fue apenas una pausa, una mirada, un gesto que algunos espectadores interpretaron como distancia. ¿Era cansancio? ¿Era incomodidad? ¿Era simplemente una escena sacada de contexto? Nadie podía saberlo con certeza, pero bastó ese instante para que las dudas comenzaran a circular. Y así, otra vez, los rumores encontraron camino. Se empezó a hablar de una posible separación. Se insinuó que aquella felicidad mostrada en público quizá no era tan sólida como parecía. Algunas voces aseguraban que la pareja atravesaba dificultades, otras afirmaban que vivían vidas paralelas, otras, como suele ocurrir, simplemente repetían lo que habían oído sin preguntarse de dónde venía. Porque el rumor, cuando nace, no necesita pruebas para caminar. Le basta una sospecha, le basta una fotografía ambigua, le basta una frase incompleta. Entonces Carlos rompió el silencio. Lejos de alimentar el misterio, aclaró que él y Cindy seguían juntos, felices, unidos. Su respuesta no tuvo el dramatismo de una defensa desesperada, sino el tono de quien entiende que el amor, cuando es verdadero, no siempre debe justificarse ante el mundo. Dijo lo necesario, cerró la puerta, o al menos intentó cerrarla. Pero incluso después de una aclaración, la mirada pública no se apaga del todo. Queda observando desde lejos, queda esperando otro gesto, otra ausencia, otra señal. In the ancient land of Eldoria, where skies shimmered and forests whispered secrets to the wind, lived a dragon named Zephyros. Not the burn-it-all-down kind, but he was gentle, wise, with eyes like old stars. Even the birds fell silent when he passed. Y Carlos Santana, una vez más, descubría que el precio de ser leyenda no se paga solo sobre el escenario. También se paga en casa, en la intimidad, en cada rincón donde el amor quisiera existir sin testigos. A pesar de las palabras de Carlos, las historias alrededor de su vida familiar no dejaron de multiplicarse. No porque hubiera certezas definitivas, sino porque la figura de Santana siempre había estado envuelta en una mezcla extraña de admiración, misterio y curiosidad. Para el público, él no era solo un guitarrista, era un símbolo, un hombre de mirada profunda, de frases espirituales, de sonidos que parecían venir de otro lugar. Y quizá por eso mismo, cualquier detalle de su vida privada, llegando a destinos lejanos acompañado únicamente por su equipo, por su música, por esa aura silenciosa que siempre lo rodeó. Y de inmediato aparecía en las interpretaciones. ¿Por qué estaba solo? ¿Dónde estaba su esposa? ¿Era una decisión normal dentro de la vida de dos músicos ocupados o había algo más? Nadie podía asegurarlo, pero la prensa sabía convertir la ausencia en relato y el relato en sospecha. También circularon rumores sobre supuestas cercanías con mujeres jóvenes, rumores nunca confirmados oficialmente, comentarios que crecían en los márgenes de la fama, como sombras proyectadas por una luz demasiado intensa. En una vida ordinaria, una conversación casual puede quedarse en eso, una conversación. Pero en la vida de una celebridad, un saludo, una sonrisa o una fotografía pueden transformarse en una historia completa antes de que sus protagonistas tengan oportunidad de explicarla. Y entonces surgió otro episodio que alimentó la imaginación pública. Cindy Blackman habría sido vista saliendo de la residencia de Carlos a medianoche.
Para algunos, aquello no significaba nada más que una escena común dentro de una pareja de artistas, con horarios irregulares, ensayos, viajes y compromisos. Para otros, en cambio, fue una señal extraña, una imagen que no encajaba con la idea de una vida doméstica perfectamente ordenada. ¿Por qué a esa hora? ¿Por qué sola? ¿Por qué esa escena parecía decir algo que nadie decía en voz alta? La respuesta, quizá, nunca estuvo en el hecho mismo, sino en el deseo del público de encontrar grietas donde tal vez solo había rutina. Porque cuando una pareja famosa se muestra feliz, muchos quieren creer, pero otros esperan el momento en que esa felicidad se rompa. Esperan el gesto raro, la mirada perdida, la palabra mal colocada. Y si no lo encuentran, a veces lo imaginan. En las fechas importantes también se comentaba la ausencia de Carlos en ciertos eventos familiares. Para quienes lo observaban desde afuera, esas ausencias podían parecer frías, incluso reveladoras. Pero la vida de un músico internacional rara vez se organiza como la vida común. Hay vuelos, escenarios, compromisos pactados con meses de anticipación. Hay ciudades que reclaman presencia. Hay públicos que compran entradas esperando ver a una leyenda. Y sin embargo, aunque exista una explicación profesional, la pregunta emocional permanece. ¿Cuánto cuesta estar lejos de los suyos? ¿Cuántas celebraciones se pueden perder antes de que la familia empiece a sentir el vacío? Ahí estaba otra vez el viejo conflicto de Carlos Santana, la música como destino y la intimidad como deuda pendiente. Una guitarra puede ser refugio, pero también puede ser frontera. Puede unir a un artista con millones de personas y al mismo tiempo separarlo de quienes lo esperan detrás del telón. Y ese contraste, hermoso y doloroso, parecía repetirse en su historia amorosa como un motivo musical que vuelve una y otra vez. Carlos nunca dejó de proyectar una imagen de calma. Hablaba de amor, de luz, de conexión, de la necesidad de elevar el espíritu. Pero tal vez esa calma no era ausencia de conflicto, tal vez era una forma de sobrevivirlo. Tal vez, después de tantos años siendo observado, había aprendido que no todas las explicaciones convencen, que no todos los rumores merecen respuesta y que a veces la única manera de proteger un matrimonio es no entregarlo por completo al juicio de los demás. Porque detrás de cada titular, detrás de cada fotografía, detrás de cada frase repetida en voz baja, hay una verdad que solo dos personas conocen, y esa verdad no siempre es perfecta, a veces es frágil. A veces se contradice, a veces se sostiene no porque nunca haya sido puesta a prueba, sino porque después de cada prueba alguien decide quedarse. Y sin embargo, en medio de ese ruido constante, Carlos Santana hizo algo que pocos esperaban. No eligió el escándalo, no eligió la confrontación, no eligió convertir su matrimonio en un espectáculo más. Eligió hablar desde otro lugar, con serenidad, con esa calma suya que a veces parece nacida no de la ausencia de dolor, sino de haberlo conocido demasiado bien. Cuando los rumores sobre una supuesta separación con Cindy comenzaron a hacerse más fuertes, muchos esperaban una confirmación, una frase definitiva, quizá una noticia amarga que cerrara el círculo de sospechas. Pero Carlos respondió de una manera distinta. Admitió que, pese a todo lo que se decía, él y su esposa seguían juntos, seguían felices, seguían caminando lado a lado. Era una declaración sencilla, pero pesada. In the ancient land of Eldoria, where skies shimmered and forests whispered secrets to the wind, lived a dragon named Zephyros. Not the burn-it-all-down kind, but he was gentle, wise, with eyes like old stars. Even the birds fell silent when he passed. Porque venía después de años en los que su vida sentimental había sido observada como si fuera una melodía abierta al público. Con Débora, el silencio había terminado en divorcio. Con Cindy, el silencio amenazaba con convertirse otra vez en historia escrita por otros. Y esta vez, Carlos decidió detener la música antes de que el rumor tocara la última nota. Pero, ¿qué significa decir «somos felices» cuando el mundo entero busca señales de lo contrario? ¿Qué significa defender un amor que otros quieren examinar, medir, dividir en escenas, en gestos, en fotografías tomadas desde lejos? Tal vez Carlos comprendió que la felicidad matrimonial no siempre se parece a la imagen limpia que espera el podcast. In the ancient land of Eldoria, where skies shimmered and forests whispered secrets to the wind, lived a dragon named Zephyros. Not the burn-it-all-down kind, but he was gentle, wise, with eyes like old stars. Even the birds fell silent when he passed.